Ya, chiquillos. Entonces, esta es la clase número 3 y seguimos con lo que es inferencia estadística. Ya sabemos que tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial por dos carriles distintos, ¿verdad? La estadística inferencial, bueno, ya la hemos estado revisando, pero lo que más nos hace sentido de esta estadística es que se trata de sobre una población, tratar de hacer inferencias sobre una población con respecto a algunas muestras que nosotros tomemos sobre ellas para poder ver si es que esas muestras corresponden a la población que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Tiene toda una ligación con lo que es la teoría del muestreo, así que eso también está, ya lo hemos revisado lo que es el tema de muestreo. Y bueno, tenemos que ver que si nuestra población tiene parámetros mu y sigma, ¿cierto? Como promedio y desviaciones estándar, establecer si es que estos a través de una muestra o una población muestral podríamos hacer inferencias si nos acercamos o no a estos grupos. Dentro de esto, nosotros tenemos dos tipos de estimadores de puntos, que se trata, como dice ahí, asignar el parámetro poblacional un valor único, que será un valor aproximado y que va a depender de la muestra. Sin embargo, las posibilidades de que el estimador y el parámetro sean diferentes es bastante alta. Es decir, que tomar una muestra o hacer una inferencia, ¿cierto?, a un estimador de puntos en base a supongamos, el tamaño o la estatura promedio de las personas en Chile y tomamos una persona y si esa persona está dentro de ese rango va a ser probablemente bastante distinto. Lo que sí podemos hacer también son estimaciones de intervalo y acá donde parte todo lo que es lo interesante de la estadística inferencial, porque se trata de que se genere un grupo un intervalo, ¿cierto? O un rango donde pueda estar incluido el parámetro que nosotros andamos buscando y que queremos medir. ¿Ya? Y como en algún momento igual hicimos la diferencia entre precisión, ¿cierto? Acá dice que las estimaciones de intervalo indican precisión o la precisión que tiene una estimación. No se trata, como bien dice ahí, de dos formas alternativas de estimación, sino que complementarias. La estimación puntual podría ser un primer paso para obtener una estimación de intervalo, ya que es la que nos puede dar mayor información, es decir, qué tan lejos podemos andar, tal vez tomando un dato de una población, probablemente vamos a andar muy lejos y vamos a tener que, evidentemente, pensar en aumentar nuestro N muestral, aumentar otros elementos que nos permitan acercarnos hacia la inferencia de los parámetros poblacionales verdaderos. Cuando se toman muestras en una población, se estiman, generalmente se tiende a sacar estadística descriptiva y entre ellos los promedios, ¿ya? Para distintas muestras. Pero lo que se espera es que no todos los promedios sean iguales, dado que existe un azar propio del muestreo, ¿ya? Alguna variabilidad que el muestreo nos esté entregando, y eso se conoce como error estándar de la media muestral, ¿ya? Está dado como sigma sub x. Al extraer una muestra aleatoria, dice, de tamaño n de una población finita, esto va a depender evidentemente si estamos hablando de una población que es finita o que no se conoce la cantidad, o en este caso infinita. Y cuando extraemos una muestra cierto aleatoria de un tamaño n de una población finita, la media mu y la varianza sigma cuadrado, entonces x es el valor de la variable aleatoria con respecto a la media. Acá tendríamos cómo podríamos calcular el error de la media poblacional dependiendo si es una población finita o infinita o finita. ¿Ya?
Lo que se hace acá, en este sentido, nosotros tenemos una desviación estándar partido por una raíz de n, que es el número de muestras. Si nosotros hablamos de una población finita, cada vez que nosotros aumentamos el n, nuestro error se va disminuyendo. ¿Ya? Si ustedes y se va a ir disminuyendo en forma significativa debido a que está dividido por una raíz. ¿Ya? Si nosotros tenemos 9 como muestra, ¿cierto? Sería 3, así que algo dividido por 3, y así sucesivamente, y si elevamos a 27, algo dividido por 9, etc. Y lo que se hace con respecto a una población finita es ajustar esto a la normalidad. Más luego vamos a ver un ejemplo donde vamos a poder establecer por qué la resta entre el n poblacional y el n muestral bajo esta raíz, ¿cierto? O estos coeficientes nos tiende a llevar a 1. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después. Entonces, el error muestral va a estar dado, insisto, dependiendo de nuestra muestra, si es finita o infinita, pero el elemento más importante es que al aumentar el n, nuestro error va a ir disminuyendo. Nuestros intervalos, nosotros ya hemos hecho una pequeña revisión de qué es un intervalo, ¿cierto? Dónde están los límites de aceptabilidad, la zona de rechazo y la zona de aceptación. Y sabemos también que si nos movemos una desviación estándar, 2 desviaciones estándar o 3 desviaciones estándar, cuánto de nuestros datos están incluidos dentro de esa área de la curva. ¿Ya? Entonces, nuestros límites van a estar dados por un intervalo superior, un intervalo positivo o negativo. O podría ser un intervalo superior o inferior. Entonces, al final lo que tratamos de buscar con estos intervalos de confianza, ¿cierto? Es tratar de que nuestros datos que nosotros estemos agrupando esté dentro de un rango estadístico o un intervalo de confianza. En este curso dice se utilizará el 95% del área de confianza y un 5% de error. Es decir, nuestro error va a estar en ambos lados, podría estar tanto a la izquierda como a la derecha o en el lado positivo o negativo de nuestra campana, pero vamos a tener y vamos a considerar como un 5% nuestro margen de error. Ya siempre vamos a trabajar con un alfa del 0,05. Entonces, la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro, es decir, de nuestro valor que nosotros andamos o estamos tratando de predecir, se encuentre en el intervalo que nosotros estamos clasificando, se denomina nivel de confianza, y eso está dado por 1 menos alfa. ¿Ya? 1 menos el nivel de confianza, en este caso, 0,95. ¿Ok? Y el alfa sería el tipo de error que nosotros estamos dispuestos a cometer. Si queremos cometer un error del 5%, del 10%, etc. Cuando queremos calcular los intervalos de confianza, ¿cierto? Para las medias, si el estadístico de nuestra media es este X con una rayita arriba, ¿cierto? De la muestra, entonces los límites de confianza para nuestro intervalo, cuando nuestro n es grande, me refiero a grande con muestras mayores a 30 o 50 también podría ser, pero generalmente se usa 30. Cuando nuestro n es mayor a 30, nosotros podríamos usar un intervalo de confianza y calcularlo de esta manera, como el promedio más el z medio por lo que nosotros en algún momento le comentamos que era el error, o el error de la desviación. Entonces, este z medio nosotros ya lo podemos calcular, lo sabemos calcular. Acá tenemos la descripción de cada uno de ellos. Esta es nuestra desviación estándar, nuestro tamaño muestral, ¿cierto? Nuestro promedio. Así que podríamos calcularlo de esa manera. Y cuando nosotros hacemos esto, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando calculamos un intervalo? Estamos asumiendo que todo el área bajo esta curva, nosotros sabemos que nuestros datos se van a distribuir en forma normal. Primera asunción. Lo primero que tenemos que entender es que nuestros datos se van a distribuir de una forma normal. Y si esto ocurre, nosotros tendríamos que
asumir que la media poblacional es igual a la media de la muestra. Y que todos estos valores que están dentro de esta área de aceptación, que es el 1 menos alfa, ¿cierto? O el 95%, todos nuestros valores deberían estar dentro de esto. Por lo tanto, como nos queda un 5% de error, ¿ok? Porque estamos trabajando al 95%, a este lado va a quedar un 0, el 0,5% se divide en las dos colas que están a la izquierda y a la derecha. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podríamos calcular, pensando que nuestra media va a estar acá, en este caso esta sería nuestra media, y que nuestro intervalo superior va a estar dado por z, o sea, la suma, porque esto es más menos, ¿verdad? Entonces, si al promedio le sumamos el valor de z más su error, ¿cierto? Estableceríamos nuestro primer límite superior a la derecha con esta fórmula y luego hacia la izquierda o el límite inferior con la resta del promedio muestral menos el valor de z y su error. ¿Ok? Nosotros ya sabemos trabajar de alguna manera con las tablas de contingencias para la tabla de distribución normal. Cuando hablamos de un intervalo de confianza para el eje de la z, nosotros ya sabemos que cuando nosotros hablamos del 95% de confianza, ¿cierto? Estamos hablando de que tenemos un 5% de error, pero como tenemos dos colas, ¿cierto? Nuestro error se divide por cada extremo de nuestra campana gaussiana en 0,025. Y para que nosotros tengamos esa probabilidad de 0,025, nuestro valor de z, ¿cierto? Tomaría 1,96. Ese sería el valor de z cuando usamos ese nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Y acá me dice que tengo un ejercicio en el Excel que tengo que mostrarles. No sé si están viendo el ejercicio o están viendo el PPT. Se ve el Excel, profe. Ya. ¿Se ve el Excel? Sí, sí, se veía el Excel. Perdón. Gracias. Dale. Ya. Entonces, primero que todo, veamos acá lo que yo les comentaba. Por ejemplo, si tenemos una muestra, ¿cierto? Un n de 3000 y un n de 200, o sea, de 20, un n de... Tenemos nuestro universo que son 3000 objetos, individuos que muestrar o a medir y ocupamos 20, la verdad es que este valor toma 0,097. Si nosotros aumentamos esto a 40, va a empezar a aumentar a 0,99. Si nosotros aumentamos a 100, esto se va a ir acercando cada vez más a 1. ¿Ok? Si nosotros aplicamos 1 de muestra, se hace muy pequeño y se diluye. ¿Ok? Perdón, 20. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos establecer, por ejemplo, tenemos un caso donde nuestro n es 50, ¿ya? Y después vamos a ver acá cuando tenemos un n de 25, vamos a usar una prueba de, o sea, un intervalo de confianza utilizando t como un parámetro. Tenemos el promedio de 60,14 y una desviación estándar de 5,02. ¿Ok? Y nosotros podríamos establecer acá, ya sabemos que nuestro valor de z al 95% es 1,96. ¿Ok? Entonces podríamos calcular los límites superiores y límite inferior de nuestro intervalo de confianza. Y nuestro intervalo de confianza va a quedar dado por este valor del promedio más z medios o el valor de z alfa medios, que en este caso es 1,96, por la desviación estándar dividido por el número de muestras. Cuando eso pasa, tenemos un intervalo superior de 61 y un intervalo inferior de 58,7. ¿Ok? Es decir, nuestro promedio se va
Nuestro promedio va a estar en 60-14 y por el lado derecho vamos a tener 61.53 y por nuestro lado izquierdo vamos a tener 58.75. ¿Ok? Es decir, nuestra media se va a mover entre todos los valores que estén dentro de este intervalo, es decir, de 58,74 y 61,5, todos esos valores que están adentro van a tener un 95% de confianza de que todos esos valores pertenecen al mismo grupo. ¿Se entiende? ¿Me podrían decir si entendieron este concepto? Sí, profe, de acá Ok, se entendió. gracias. Entonces, insisto, la media va a quedar dada, si lo transformamos en una campana, que lamentablemente no la tengo, pero bueno, si lo transformamos esto en una campana, ¿cierto? Va a tomar una forma, déjenme llevar vamos a llevar este. Entonces, esto lo vamos a poner de esa manera. ¿Ok? Nuestra media estaría en 60,14 y nuestro intervalo superior 61,5 y nuestro intervalo inferior. Entonces, todos los valores que estén acá adentro tienen una probabilidad, todos los datos que estén entre este rango van a tener una probabilidad del 95% de ser o van a corresponder a la misma población. Todos aquellos que estén por fuera de esto, evidentemente no lo van a estar. Acá arriba, en otro ejemplo, vamos a usar, en vez de usar Z, vamos a usar T. Vamos a usar T, perdón. Como elemento. Y T lo usamos generalmente cuando son poblaciones pequeñitas, que por ser tan pequeñas generalmente tienden a distribuirse en forma normal. Esa es la asunción. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos 25 usamos el mismo estadígrafo, después lo vamos a revisar, solamente quiero mostrarle que al usar otro elemento, las probabilidades o el valor de t va a cambiar, funciona exactamente igual, lo único que acá cambiamos el parámetro, ¿cierto? Y nuestro intervalo, la verdad es que no cambia mucho, se tiende un poquito a ir más hacia la derecha, con el límite superior, y con el límite inferior también se tiende a ir un poquito más, también se tiende a moverse un poquito más hacia la derecha, pero estamos hablando de muestras bastante más pequeñas. ¿Ok? Así que ahora volvemos a nuestro ejercicio. Lo importante era entender que podemos fijar un parámetro donde todos los valores están en el 95%. O sea, si tenemos un valor de 59, evidentemente está dentro de nuestro parámetro y ese valor es igual a la media. El 61 va a tener un valor exactamente, estos valores que están acá son todos iguales, ¿ok? A la media. 61,53 es el valor más extremo que alcanza a estar dentro del 95%, ¿ok? Si volvemos a esto, Profe, aquí, diga. es que no entendí cómo llegó al 61,53 y al 58,75. Acá, perfecto. Tenemos, usando esta fórmula, ¿cierto? Por nosotros, si tenemos un set de datos, lo único que podríamos tener, ¿cierto? Para más o menos tratar de identificar dónde podrían estar los demás valores, ¿cierto? O otros valores que nosotros quisiéramos ubicar. Vamos a tener un set de datos independiente. Yo acá me di un promedio y me di una desviación estándar. Supongamos que esto hubiese sido, no sé, la cantidad de pasos que dieron para llegar a alguna parte, o la cantidad de centímetros que mide algo. ¿Ok? Yo me di una población de 50 individuos con un valor de 60, un promedio, que uno lo puede calcular el promedio. ¿Ok? ¿Cierto? Y la desviación estándar también la puedes calcular dentro de la estadística descriptiva. El valor de Z 1,96, nosotros dijimos que íbamos a tratar de usar el 95% de confianza para nuestras predicciones.
y un Z del 95%, o de alfa medio, que el alfa medio, por lo que mostré en la tabla, ¿cierto? Tomaba este valor de Z, un Z del 0,025 es 1,96. Entonces tenemos el valor de Z, que es esto, tenemos la varianza o la desviación estándar que está acá, el n, que es el número de la muestra, y el promedio que está acá. Y al promedio nosotros le sumamos el error, ¿ok? El error de muestreo o el error aditivo. Y al sumarlo, porque tiene signos más y menos, cuando lo sumamos, vamos por arriba del promedio, y cuando le restamos, evidentemente, vamos a ir por el lado. Entonces fijamos un límite superior y un límite inferior. Ya, profe, entendí. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, Perfecto. Ya, entonces, eso. lo que hicimos en definitiva es calcular este pedazo de acá, esta cota, como 61,53, porque al promedio le sumamos lo otro. Y a este lado de acá también le quitamos, al promedio le quitamos el error y tenemos este otro límite. Entonces nosotros asumimos que nuestra media está justo acá en el centro y que está flanqueado por el intervalo. Así que cualquier valor que esté dentro de este rango tiene un 95% de certeza que son iguales a la media. Ok. Nosotros acá, ¿cierto? Acabamos de aplicar este ejemplo. Y lo que tenemos, el significado 1 dice el 95% de seguridad que la verdadera media se encontrará entre los límites inferior y superior. ¿Ok? El significado 2 que le podemos dar también es que el 95% de los intervalos construidos usando la media muestral contiene la verdadera media poblacional. ¿Ya? Son las posibles interpretaciones que pudiéramos nosotros entregar. ¿Eso qué significa? Que en 100 muestreos, 95% de las medias se encontrarán cerca del verdadero valor poblacional, porque nosotros no sabemos el valor poblacional. Nosotros estamos asumiendo que esta muestra es representativa o pudiera ser representativa en base a un muestreo, pero podríamos encontrar que el 95% de estos valores está acotado a una media, ¿ya? A una media poblacional. Y que por acá arriba habrían valores que están muy desviados de la media, o en cada extremo estarían muy desviados. Y esos valores que están muy desviados serían los que están a los extremos de la cola de la campana. ¿Ya? Acá nos están preguntando, por ejemplo, estimar los límites de confianza, por ejemplo, llevándolo a mecánicas, por ejemplo. Establecer los límites de confianza para el promedio de resistencia de planchas de acero desde 50 mediciones de plancha. ¿Ok? Eso te entrega un promedio de 60,14 newtons sobre milímetro cuadrado y una desviación estándar de 5,02 en las mismas unidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros vamos a establecer con esta información, que muchas veces también pasa que uno no genera la información, sino que te llega información como que se hizo una muestra con 20 personas y el promedio es esto y a veces ni siquiera te entregan la desviación estándar. Entonces, cuando no te entregan la desviación estándar es un poco más complejo. Pero si tenemos este dato, nosotros podríamos calcular los intervalos. Profe, Perdón, creo que están viendo el PPT. sí, eso le iba a decir. Estamos viendo el Excel. Perdón. Ya. Entonces, al estimar los límites de confianza, ¿cierto? Nosotros ya aplicamos esta fórmula. Inclusive la hemos estandarizado. No se olviden que el Z de alfa medio puede cambiar dependiendo del nivel de confianza que ustedes quieran asumir. Si quieren asumir un 80%, habrá que ir al valor y encontrar el valor de la probabilidad de Z para ese nivel de confianza. En este caso es 1,96 porque está estandarizado para el 95%. Insisto, podría cambiar. Entonces, cuando tenemos estas resistencias de la plancha, ¿cierto?, de acero,
con sus promedios y su desviación estándar, más el n, nosotros aplicando esto podríamos ya decir que establecemos el promedio. El promedio estaría dentro del rango inferior y de un rango inferior con un 95% de confianza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que si se repite el experimento con una observación con una desviación constante, el 95% de los intervalos construidos, el valor promedio estará incluido dentro de este intervalo. Es decir, si nosotros volvemos a hacer a tomar valores de esto, lo más probable es que nos encontremos con valores que van a estar siempre dentro de este rango. Y lo que yo le he comentado, pues si nosotros aumentamos nuestro n muestreal, el error tiende a disminuir. Esto se tiende a hacer más pequeño. Entonces, cuando nosotros establecemos nuestro intervalo de confianza del ejercicio anterior, la probabilidad dice de que el verdadero valor del parámetro esté fuera del intervalo se denomina nivel de significancia. Cuando los valores están por afuera. ¿Ya? Se construyen intervalos con nivel de confianza 1 menos alfa, o sea, del 0,95 o del 95%, con un alfa de 0,05, que significa que el parámetro se encontrará en al menos 95 de cada 100 intervalos construidos, o que estará 95 veces al menos representado el valor que nosotros estemos realizando. El alfa, si se desea construir un intervalo de confianza, uno evidentemente trabaja con este nivel de significancia, entonces lo podríamos asumir como el máximo error que nosotros estamos dispuestos a cometer. Y en este caso, con un nivel de significancia del 95%, nosotros estamos dispuestos a cometer un error del 5%. Y evidentemente, como el intervalo es simétrico en ambos lados de la cola, en ambos lados de la campana, ¿cierto? El error se distribuye por la mitad, es decir, quedaría un 2,5% en cada lado de la cola, o a cada una de las colas de la campana. También podríamos usar otra medida para intervalos de confianza, ¿cierto? Que también se puede definir para muestras pequeñas, ¿ya? En este caso, muestras pequeñas podríamos hablar cuando el n, la verdad, es menor a 30. ¿Ya? Y aplicaríamos el valor, o sea, y aplicaríamos el valor de t, de student. ¿Y cómo lo aplicamos? Bueno, pasa exactamente lo mismo. Tenemos el promedio, acá tenemos t menos 1, donde n, en este caso, ¿cierto?, es el número de muestras, menos 1, al restar n menos 1, pasa a ser, o se le pasa a llamar grados de libertad. Para distintos estadígrafos, o para distintos parámetros, sí, estadígrafos, en este caso el t es un estadígrafo, para distintos estadígrafos los grados de libertad van a ir variando de acuerdo a la fórmula que ellos tengan. En realidad, todo esto, ustedes hacen 2 clics y se soluciona el problema. ¿Ok? Por eso está la clase del profe Jorge, es súper importante, porque yo les voy a dar conceptos teóricos. Ya yo les voy a mostrar de dónde sale toda esa información que ustedes están recibiendo y cómo se formó, cómo se pensó y cómo se elaboró para llegar a esa información. Ustedes lo que van a hacer es hacer 2 o 3 clics con la información, ¿cierto? Tienen sus datos, lo traspasan al software, dependiendo del software, si hay que cambiarlo, hacer modificaciones para generar sus datos, y luego después empiezan a aplicar una secuencia de pasos. Pero no es solamente llegar y aplicar una secuencia de pasos sin entender cuál es el concepto. Y es lo que en esta clase estoy haciendo. La verdad es que después, cuando ustedes vean grados de libertad o degrees of freedom, llaman en algunas salidas de output, entonces van a tener que estar atentos a los grados de libertad. En realidad ustedes, el software se lo entrega, así que no tienen que estar acordándose si era n-1 o n-k-1. Eso ya no tiene sentido. Yo lo que le estoy tratando de explicar cómo funciona y cómo se generan estos valores.
Entonces, cuando hablamos de n, que le restas 1, es el número de muestras menos 1, que pasan a llamarse grados de libertad. ¿Y por qué grados de libertad? Porque el valor de t se encuentra en una tabla, porque todos los estadígrafos están tabulados. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros necesitamos encontrar el valor de t, antes el valor de z lo encontrábamos entre un valor y otro, y encontramos, podríamos, usando los porcentajes, ¿cierto? No los porcentajes, perdón. Los niveles de confianza arriba podríamos encontrar la probabilidad. En este caso nosotros vamos a encontrar el valor de t con esto más otros datos que lo vamos a revisar ahora inmediatamente. Si bien es cierto, esto además tiene un valor de t y un alfa medio, es decir, el nivel de confianza. ¿Ok? Así que esto, cuando antes era z, ahora pasa a ser t. Voy a ir al Excel para ver el ejemplo. Espero se vean. Entonces vamos a compartir. Ya. Bueno, acá está una forma de aplicarlo. Vamos a ir acá al nivel de t. Tenemos una cierta información. No sé si están viendo el Excel. Sí, profe, sí se ve. Gracias. Entonces, si nosotros tenemos información, por ejemplo, de la cantidad de pasajes del gasto de locomoción por día, acá están los valores. ¿Ok? ¿Cuántos pasajes gastaban en algún tiempo los chiquillos para ir a su clase? En promedio estaban gastando 720 pesos, más o menos 118 pesos, porque dependía de dónde se ubicaban los chiquillos. ¿Ok? Y nosotros queremos instaurar un intervalo de confianza, es decir, a nuestro promedio le tenemos que sumar nuestro error, pero en este caso eran 10 datos, así que por eso vamos a usar t y no z, que ya sabemos que z son para muestras más grandes, sobre 30, y como t se comporta bastante bien dentro de la distribución normal con muestras pequeñas, usamos t acá. Tenemos nuestro promedio, tenemos nuestra deviación estándar y nuestro n, que son 10, son datos que son fáciles de encontrar. Y acá lo que tenemos que plantearnos ahora es el nivel de confianza. Bueno, para este ejemplo vamos a usar el 90, 95 y el 99% de confianza. Por lo tanto, nuestro alfa, ¿cierto? Va a ser de 0,1, 0,05 y 0,01. Y nuestro alfa medio, ¿cierto? Va a estar, es el alfa dividido por 2 y vamos a obtener los valores de alfa medio. Los grados de libertad son n-1, ¿cierto? Así que son 10 muestras menos 1, 9. Y vamos a calcular los valores de t por tabla. Con 9 grados de libertad, porque los 9 grados de libertad son para todos, y acá lo único que hay que ver es el alfa acá arriba, ¿cierto? Nuestro valor de t viene dado por 1,8 al 90%. Primero buscamos en este lado, si ustedes se fijan acá, GL, grados de libertad, y acá arriba el alfa. Primero busquemos los grados de libertad de 10. ¿Ok? Acá estarían todos los grados de libertad, con 10 grados de libertad para todos los alfas que están en la tabla. Nosotros buscamos el alfa al 90%, ¿cierto? O decir un alfa de 0,1, que estaría acá. Y nuestro valor de tabla, ¿cierto? Es 1 con 9 grados de libertad, 1,833. 9 grados de libertad, porque son 10 menos 1, y un alfa de 0,1 nos estaría dando 1,833. No sé si lo logran apreciar. Acá, 9 grados de libertad al 0,1 de alfa nos da ese valor. Al 0,5, 2,262, y al 0,01, 3,250. 3,25. ¿Ok? Entonces tenemos los valores, tenemos el valor de t,
Así que ahora perfectamente podríamos ya calcular, teniendo los valores de t de la tabla, podríamos calcular el límite superior y el límite inferior de nuestro intervalo de confianza. Tenemos el promedio, que está acá, tenemos el valor de t, que está acá, y la desviación estándar dividido por la raíz de 10. Eso nos da que nuestro límite superior son 788,6 aproximadamente, y nuestro límite inferior sería de 651,4. ¿Ok? Esto es para un alfa del 0,1, o un nivel de confianza del 90, del 95 y del 99. Acá estarían los intervalos. Si nosotros graficamos los datos que tenemos, o que se expresaron acá, tenemos todos los datos, acá estaría la media, la línea roja, el intervalo de confianza del 90%, ¿cierto? Estaría dado por esta línea amarilla. Y el intervalo del 99, acá tengo el otro intervalo que es 760, 840 y algo. El del 99%. Ya, 841 y 898. Si nosotros excluimos un poquito este, ¿cierto? Tendríamos, este sería el intervalo del 99%. El límite superior y el límite inferior. ¿Qué es lo que está pasando? En definitiva, los intervalos se van haciendo más grandes. Si ustedes se dan cuenta, los intervalos van aumentando. Y al aumentar, existe mayor probabilidad de que los individuos estén adentro de nuestra zona de aceptación. Al aumentar nuestro intervalo, evidentemente si hacemos un muestreo o nuestro promedio es tal, por ejemplo, si nuestro promedio en este caso es 720, nosotros al dejar un rango más amplio, tenemos más probabilidades de que tengamos más individuos adentro. ¿Ok? Que es más o menos lo que se tiende a utilizar. ¿Ya? En el caso del 95%, nosotros como máximo podríamos tener 804 pesos como gasto máximo, ¿cierto? Mientras que al 99% tendríamos 40 pesos más o menos de diferencia más que al 95%. Es decir, con eso nosotros nos estamos recontra asegurando que las probabilidades de que alguien pague más de 841 es muy bajita. No sé si se entiende lo que les acabo de comentar. A ver, ¿alguien dice algo? ¿No? Bueno, Profe, diga. usted decía que la probabilidad baja solo por la diferencia que hay entre el límite superior de 804 y 841, ¿no? 804. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que tú lo que estás haciendo ya no es... No te olvides que tú antes tenías dentro de tu campana, ¿cierto? Tenías el 95% de tu información que podía estar cayendo ahí. Ahora tú vas a tener un 99%, por lo tanto, tienes más posibilidades de incluir más elementos externos, o sea, o más otras muestras que podrían estar quedando fuera de tu análisis. No sé si se entiende. Nosotros tenemos un promedio de 720 pesos, ¿ok? Como gasto diario. Cuando estos valores, por ejemplo, al 90%, es decir, con un 10% de error, tu límite se acota bastante, se acota en 60 pesos para arriba aproximadamente, o 70 pesos para arriba, y como 60 pesos menos para abajo. ¿Ok? Entonces, cada vez que tú vas aumentando tu nivel de confianza, vas aumentando el área bajo la curva. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, Sí, tus valores cada vez van a ir entrando más. La probabilidad de que tengas elementos que estén fuera, que alguien, por ejemplo, gaste... Si tú... Acá hay un dato, por ejemplo, tienes a alguien que gastó 900 pesos,
la verdad es que es muy extraño ese valor. Hay dos valores, ¿te fijas? Pero en Ajá. realidad, si nosotros hicimos esa pregunta, ¿por qué gastabas 900 pesos? Bueno, porque yo soy de los muermos, Claro. ¿te fijas? Entonces, evidentemente puede ser que estos valores tengan una distorsión porque ellos vienen de los muermos y no deberían haber sido parte del grupo muestral. A lo mejor tendría que haberse hecho una separación previa en diferenciar cuánto gastan los alumnos que viven dentro de Puerto Montt versus los que viven fuera de Puerto Montt. Claro. Ah, ya. Ya, profe. Entonces, si nosotros extraemos estos dos de los muermos, lo que están gastando son como 750 el más. Entonces, con 750 al 10% estáis cubiertos. El problema es que cuando tú tienes elementos como 900 que ni siquiera alcanzan a estar acá, evidentemente esos 900 pesos por gasto diario de movilización, definitivamente es un valor que no tiene sentido en base al general de la población. Claro. Ah, ya. Se escapa. Se Está fuera escapa del. está fuera de los límites que más o menos uno podría haber establecido. Y si tú lo metes en 900, definitivamente está fuera, por lo tanto, ese es uno de los valores que está al 0,01% al otro lado. Ah, ya. Ujú. Ya, profe. Ok. Muchas gracias. Bueno. ¿Están viendo el PPT o el Excel? El Excel se ve. Ya, ok. En este caso es súper complicado porque tengo que andar para allá y para acá, pero bueno, no hay forma de hacerlo de otra manera. Bueno, ahora estamos, ya vimos que podemos también instaurar un intervalo de confianza para muestras pequeñitas. Insisto, la prueba de T se comporta bien para muestras pequeñas. Ya, acá ya sabemos cómo establecer, ya demostré cómo se establecía nuestros límites de confianza, ¿no es cierto? Acá son 25 muestras, por lo tanto, grados de libertad 24 y al 95% o a un alfa de 0,05, este es el valor de T. ¿Ok? Eso ya lo vimos recién. ¿No? ¿Ok? Así que ahí tendrías el valor de T para generar tu intervalo de confianza. ¿Ok? Bueno, ¿todo esto para qué? Bueno, ustedes dicen, bueno, ¿y para qué tanto cuento? Si... Bueno, nosotros tenemos que levantar, o generalmente uno levanta hipótesis, y las hipótesis estadísticas se deben tomar decisiones en base a algunas suposiciones que nosotros generamos. Entonces, y esas suposiciones tienen que, o hacen referencia a nuestra población, o en base a las muestras que nosotros tenemos. Entonces, primero tenemos un problema que hay que estudiar, vamos a tratar de observar las tendencias o patrones, estadística descriptiva, ¿cierto? Proponer una hipótesis en base a lo que aparentemente estamos observando, hacemos una experimentación o una observación, y luego vamos a aceptar o rechazar nuestras hipótesis que nosotros nos estamos levantando. Esta es una toma de decisiones, la verdad, que primero vamos a definir el problema, lo vamos a analizar, evaluar alternativas, elegir la alternativa y aplicar una decisión sobre esa alternativa. Entonces, nosotros con la estadística descriptiva, nosotros podríamos pescar una base de datos, ¿cierto? Tener el promedio, sus otros parámetros de tendencia central, como la media, la moda, ¿cierto? Establecer un error o la desviación estándar y empezar a ver, a graficar y más o menos predecir qué es lo que podría pasar. Por ejemplo, pensemos en algo estacionario, que tenga una tendencia estacionaria. Venta de helados. Se supone que la venta de helados debería uno generar ciertas predicciones, ¿cierto? Teniendo los datos uno podría darse cuenta que desde septiembre en adelante la venta de helados se empieza a aumentar hasta alcanzar probablemente un pico en los meses de enero y febrero. Eso es lo que uno esperaría. Entonces uno perfectamente podría levantar una hipótesis y decir, bueno, la venta de helados es altamente estacional y por lo tanto
mi negocio yo lo voy a abrir tales días, o voy a tratar de generar o establecer algún, cuando hago un estudio de mercado, por ejemplo, son elementos que se pueden considerar. ¿Ok? Entonces uno podría levantar hipótesis con respecto a eso. ¿Y qué es una hipótesis? Bueno, es una afirmación o conjetura de un parámetro o de una o varias poblaciones y que está sujeta a verificación o prueba. O sea, yo levanto una hipótesis y digo, bueno, el consumo de helado es mayor en enero que en febrero. Por lo tanto, yo me estoy preparando para tener más productos en enero que en febrero. Por ejemplo, más stock, por ejemplo. Entonces yo diría, bueno, las ventas de enero y febrero son distintas. Hay más o menos, qué sé yo. Entonces uno, ¿qué hace? Pone a prueba las hipótesis. La prueba de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia de la muestra y la teoría de probabilidades para determinar si la o las hipótesis que se plantearon son verdaderas. Y acá, ¿y por qué se requieren hipótesis? Bueno, porque las pruebas de hipótesis es una manera de realizar inferencias, es decir, establecer probabilidades, ¿cierto? Desde una muestra aleatoria hacia una población. Es decir, podríamos perfectamente tratar de inferir que si los helados de mi negocio funcionan en forma, digamos, estacionaria, ¿cierto? Tienen una tendencia estacionaria, perfectamente los demás sufran la misma, o estén sujetos a la misma medida. ¿Ok? Puede ser que si tú tienes una gelatería que está al lado del, no sé, expuesta al aire libre, sea más complicado que vender algo adentro del mall porque ahí se tiende a regular los espacios con el control de la temperatura. Pero en otros lados donde está expuesto, definitivamente nadie se debería comprar un helado afuera en la plaza a las 5 de la tarde un día de invierno. Eso es casi poco probable. Y si ocurre un evento de 100, tal vez. Pero sí te puedes ir a comprar un helado en el mall, si es que está abierto y sientes la necesidad de comerte un helado. Bueno, entonces queremos ver si es que eso funciona así y la dócima de hipótesis dice que hay que responder las preguntas específicas respecto a uno o más parámetros. Podríamos analizar las medias, podríamos analizar las modas, ¿cierto? U otros valores que nos estén haciendo ruido y que queramos nosotros establecer. Por ejemplo, dice si una media poblacional es distinta a un valor determinado o existen diferencias en la población en que se presenta un evento en esta misma población. ¿Cómo nosotros hacemos la prueba de hipótesis? Bueno, acá hay varios pasos. Primero, establecer la hipótesis estadística y acá vamos a llamarle a la hipótesis nula. Tenemos dos tipos de hipótesis, ¿cierto? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es aquella que nos dice que no hay diferencias entre algo o entre los dos elementos, entre los dos parámetros que nosotros estamos evaluando. Y la alternativa siempre es la opuesta a la hipótesis nula, que es que existen diferencias. ¿Ok? Es de esa manera. Tenemos que luego de establecer nuestra hipótesis, es decir, por ejemplo, nuestras medias de los alumnos que estudian de los grupos 1 y 2 de mecánica de fluidos son iguales, la hipótesis alternativa sería que son distintas. Y yo para hacer esa hipótesis, yo voy a tratar de probarla al 95% o a un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? En este caso, hablamos de un nivel de significancia del 0,05. Luego determinamos una región crítica o de rechazo y la de no rechazo basada en distribución de muestreos, es decir, fijamos nuestros intervalos de confianza. Y basado en la muestra, estimar el estadístico, en este caso que podría ser la media, y compararlo con un valor crítico que lo obtenemos de la tabla. Esto lo vamos a ir revisando. Y luego tomar una decisión si existe suficiente evidencia estadística para rechazar nuestra hipótesis nula o para aceptarla. Nosotros siempre tomamos la decisión en base a la hipótesis nula. ¿Se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula? Entonces,
para la hipótesis nula, ¿cierto? Es una hipótesis construida para anular o refutar un problema. La hipótesis nula dice se presume verdadera hasta que se prueba estadísticamente que no es así. Plantea que no hay cambios en los parámetros de estudio, o sea, que los parámetros están siendo iguales. Y la alternativa se refiere o rechaza la hipótesis nula, que se llama H0, ¿cierto? Ya que se plantea un cambio, es decir, que los datos te están diciendo que la verdad es que las medias, por ejemplo, no son iguales, y acá el investigador toma la decisión de decir, no, las medias son distintas. Según el método de investigación, uno podría elaborar una hipótesis estadística que refleje la idea del investigador acerca del parámetro, colectar muestras aleatorias, evidentemente, para obtener los estadísticos o los parámetros deseados y que nosotros queremos estudiar. Contrastar los resultados a través de la hipótesis. Se compara la distancia, por ejemplo, entre los resultados muestrales y lo que se plantea en la hipótesis. ¿Qué tan cerca nuestros resultados están de lo que yo me propuse como hipótesis al inicio? Generalmente uno levanta hipótesis cuando tiene muy pocas referencias, ¿ok? O tiene muy poca información. Uno piensa que podría ser. Es como, por ejemplo, ahora uno podría no fácilmente calcular las probabilidades de que, por ejemplo, Chile llegue al siguiente mundial. ¿Ya? Lo que nosotros deberíamos establecer es que existe una probabilidad alta de que Chile pueda llegar al mundial. ¿Ok? Entonces, esa es la hipótesis. Nosotros podríamos decir, bueno, Chile tiene altas probabilidades de llegar al mundial en base a los resultados anteriores y toda la mezcolanza de datos. Uno podría hacerlo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos contrastar esa hipótesis con los resultados. Y a lo mejor en los últimos años, esta cosa, probablemente vamos a ver una tendencia de que Chile probablemente o actualmente parece que va como a la baja, ¿no? Porque tiene que ver con un factor de edad de los jugadores, bla, 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 un montón de cosas. Pero es la idea de contrastar esos resultados con la hipótesis. Entonces, ¿qué tan lejos nuestros resultados podrían estar? Y eso qué tan lejos tiene que ver con los intervalos. Y luego nosotros podríamos decir, bueno, si ya planteamos nuestros intervalos, este dato puntual está o no está dentro de nuestra zona de aceptación o de rechazo. Por ejemplo, acá dice, una empresa fabrica pastillas de freno con una vida útil promedio de 10.000 kilómetros. Y ellos durante un tiempo tuvieron varios reclamos de que esta durabilidad de las pastillas de freno, la verdad que no era tan cierta. Y la empresa hizo un estudio para verificar eso. Entonces, la primera hipótesis que uno se le plantea es, bueno, la vida útil media de las pastillas de freno es de 10.000 kilómetros. O sea, acá estamos transcribiendo nuestra hipótesis nula, ¿cierto? Como la vida útil media, lo estamos escribiendo en palabras, como también la podríamos dejar expresada con números. Y podríamos decir que la media, ¿cierto?, de todas las pastillas es de 10.000 kilómetros. Mu es igual a 10.000 kilómetros. Y la alternativa es la opuesta, que es menor. ¿Cierto? Acá está diciendo que es, o acá podríamos decir que en este caso estamos preguntándonos si es menor. ¿Ok? Menor a 10.000 kilómetros. Al realizar un trabajo se nos arroja que la media fue de 9.200 kilómetros. O sea, se hizo un nuevo muestreo, ¿cierto? Y nos dio que actualmente no son 10.000, sino que son 92.000 kilómetros. Esto nos dice que estamos debajo de la media de la población. Entonces, a primera vista, los 9.200 están bastante retirados de los 10.000. Y a primera vista uno podría tender a decir que es falsa. ¿Ya? Pero para eso nosotros tenemos que tener evidencia estadística significativa. Entonces nosotros primero, la decisión dice debe ser tomada solo si los datos recolectados entregan suficiente evidencia para rechazar H0. Es decir, ya, se hizo un muestreo que nos dio esta media. Primero no tenemos idea de nada más que el valor promedio. No tenemos idea de cuánto fue el N, ni tampoco de la varianza o la variabilidad de los datos.
Porque si tenemos 9.200 más o menos 1.000 kilómetros, evidentemente estaríamos hablando de que probablemente podría estar acá dentro, es decir, podría llegar a los 11.200 kilómetros o los 10.200 kilómetros y podría ser parte de esto. Entonces va a depender mucho de la confiabilidad de tus datos y de lo que tus datos te estén entregando. ¿Ok? Entonces dice el número de muestras, es el tipo de muestreo, y al azar el nivel de significancia, o la probabilidad de que tú estés cometiendo un error. Evidentemente eso está asociado al número de elementos que estás revisando. Y las contrastes de hipótesis y significación, la regla de decisión dice que los procedimientos que nos capacitan para determinar si las muestras observadas difieren significativamente de los resultados esperados. Y esto nos permite decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis que tenemos, que se llaman, o a través de test o pruebas de contraste. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos varias pruebas como la prueba de T, primero hay que pasar, también hay pruebas de normalidad, pruebas de chi cuadrado, para ver si es que empezamos a avanzar hacia la toma de decisiones. Esto es súper importante porque nosotros en este curso vamos a trabajar con error tipo 1, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros se pueden dar varios casos, cuando nosotros tenemos nuestra hipótesis nula, ¿cierto? Nosotros tenemos que tomar decisiones con respecto a la hipótesis nula. Y tenemos que nuestra hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa, y la podemos aceptar o rechazar. ¿Ya? Entonces, cuando nuestra hipótesis nula es verdadera y se acepta, ¿ok? Estamos hablando de que tenemos una decisión correcta. Nuestra decisión es correcta porque es verdadera y además la estamos aceptando. ¿Ok? ¿Dónde más tendríamos una decisión correcta? La tendríamos en el caso que nuestra hipótesis nula sea falsa y que se rechace. Ahí no estaríamos cometiendo ningún error, sino que estaríamos tomando decisiones correctas. ¿Qué pasa? Y después aparecen dos tipos de error. El error tipo 1 y el error tipo 2. Uno denominado alfa y el otro denominado beta. Y el error tipo 1 tiene que ver con el evento de rechazar H0 cuando H0 es verdadera. ¿Ya? Nosotros estamos cometiendo un error tipo 1 si rechazamos H0 cuando esto es verdadero. Y un error tipo 2 lo estamos cometiendo cuando se acepta H0 siendo falsa, que evidentemente es como el peor de los casos. ¿Ya? Y el alfa y el beta, en algunos casos, algunos le llaman el poder de significancia. La verdad es que nosotros nos vamos a dedicar solamente a tratar de trabajar con error tipo 1 y con 1 menos alfa, porque la idea es no tomar decisiones erradas. ¿Ok? Así que nosotros podríamos estar tomando algún tipo de error acá de tipo 1 en el peor de los casos. Por ejemplo, tomando el ejemplo anterior, ¿cierto? Nuestra decisión cuando tenemos la media del submuestreo que se hizo, ¿cierto? Tenemos una media de 9.200. Lo que podríamos tender es a rechazar H0 sin tener un valor de prueba, sino que tratando de tomar este error o tratando de asumir o tomando una decisión sin tomar medidas o tener parámetros o indicadores para esto. Entonces, si nosotros decimos que rechazamos H0 con 9.200 kilómetros, ¿cierto? Como muestra, dice, si la media de la muestra fue establecida bajo un error establecido por el azar, la empresa incurriría en costos para mejorar su proceso. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Nosotros rechazamos H0, ¿cierto? Siendo verdadera. A lo mejor esta decisión le va a implicar decir, bueno, vamos a tener que mejorar nuestro sistema de frenado o lo que sea, ¿cierto? Y eso significa que probablemente van a tener que aumentar en el diámetro o en el grosor de la balata, por ejemplo, o de la pastilla de freno. Entonces eso va a significar un costo para la empresa.
Pero, por ejemplo, si la media hubiera sido 10.500, la media de la muestra, ¿cierto? Nosotros aceptamos H0 y tenemos error tipo 2. Si la media de la muestra fuese establecida bajo un error establecido por el azar, la empresa no realizaría mejoras, ¿ya? Y podría tener un problema de seguridad en sus balatas o sus pastillas de frenado. ¿Ok? Solamente sin el hecho de tener un elemento para la toma de decisiones. Podría uno caer en este tipo de errores. O en el hecho de que se lea mal la salida del software, que también ocurre bastante seguido. El nivel de significancia ya lo vimos, así que no hay que... ya sabemos que se usa 0,05 en el general de los casos. Esto también ya lo vimos, que la zona de rechazo está a este lado, con alfa medio, ¿cierto? Por cada lado de la curva o de la cola de la campana, donde acá en medio debería estar el promedio. Y pasa exactamente lo mismo. Acá nuestra hipótesis es que son iguales nuestras medias, por ejemplo. Pero acá hay otro tema que es importante revisar, y es que es el contraste mediante diferencias muestrales. Por ejemplo, tenemos dos muestras que se tomaron y cada una de ellas evidentemente tiene un tamaño de muestra propio y por lo tanto va a tener una desviación estándar y un promedio propio para cada una de estas dos muestras. Y nos gustaría establecer si estas dos muestras son iguales o son distintas, ¿cierto? Para poderlas diferenciar. Y podemos comparar dos poblaciones o dos grupos o dos muestras, es decir, comparar sus promedios para determinar si existen diferencias significativas entre ellos. Establecemos nuestra hipótesis nula será que las medias son iguales o no hay diferencia entre ambas medias, ¿cierto? Que es esto. Es decir, que mu sub 1 es igual a mu sub 2, ¿cierto? O de nuestra muestra. Y eso, si son iguales, porque la diferencia entre ellos es 0. Ahora, la alternativa es que existen diferencias significativas, pues decir que esto es distinto entre uno y otro. Para contrastar las hipótesis usaremos la distribución de muestreo de diferentes medias. Por ejemplo, se podría utilizar el valor de z, donde podría restar el promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2, y abajo dividido por la diferencia de sus deviaciones estándar. ¿Ya? Cuando estamos comparando dos grupos, probablemente nos podemos encontrar con que la media esté por acá de un grupo y este sea la media de otro grupo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de establecer? Que la diferencia entre esos dos grupos se va a dividir por la variabilidad que está entre estos dos grupos. Y esto nos va a llegar a obtener, por ejemplo, un valor de t. Cuando queremos comparar medias, tenemos posibilidad de utilizar la prueba de t. Entonces, volvemos a nuestro grafiquito de siempre, ¿cierto? Donde tenemos nuestra zona de aceptación, acá adentro, con un 95% de confianza, y nuestra zona de rechazo, con un 2,5 por cada lado de la cola. Sabemos que, por ejemplo, el valor crítico utilizando Z es 1,96 a ambos lados, ¿cierto? Así que lo que esté dentro de esos valores va a estar aceptado y lo que esté fuera se va a rechazar. Pero acá empezamos a encontrarnos con los valores de P. Y P es la probabilidad de obtener un resultado más extremo o muy extremo que en un resultado observado basado en una muestra. ¿Ya? Y esto es para poder aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula, y el valor de P evidentemente va a tomar valores distintos. ¿Ya? Va a depender del estadígrafo o del test que estemos aplicando si tomamos una decisión de aceptar o rechazar el valor, nuestra hipótesis, basado en si el valor de P es mayor o menor a 0,05. Siempre y cuando nosotros usemos el nivel de confianza del 95%. Si nosotros aumentamos, vamos a tener que cambiar. Si aumentamos al 99%, por ejemplo, el valor de P sería 0,01. ¿Ok? Entonces tendríamos que estar viendo la probabilidad de que yo me estoy equivocando en un 5% o en un 1%.
Y acá tenemos la inferencia estadística para la comparación de dos grupos, es decir, cuando tenemos dos medias, usando la prueba de T. Y lo primero que nos dice que cuál es la característica de la distribución de T es que se deben venir de una población normal, primero que sea normal y que sea menor a 30. ¿Ya? ¿Por qué normal? Bueno, porque si nuestra información se distribuye en forma normal, nosotros podríamos aplicar test paramétricos y en el caso de que no lo sean, vamos a tener que aplicar test no paramétricos. Y evidentemente el poder o la fuerza que tiene uno y otro, hay algunos que son muy robustos, en algunos casos, pero en la mayoría de los casos las pruebas paramétricas son más robustas estadísticamente que aquellas no paramétricas. ¿Ya? Después eso lo vamos a ir viendo en el recurso de este curso. Y lo otro importante es que, bueno, es una muestra normal que se distribuye en forma normal con n pequeño y además que se desconoce la varianza poblacional. Es como lo más importante que nos podríamos estar revisando en esto. También funciona igual que la distribución de Z, ¿cierto? Lo único que acá es la distribución es más aplanada en el caso de la distribución de Z. En los primeros 30 valores, de los 30 para arriba, se tiende a comportar igual que la distribución de Z. Por eso es que se habla de un n menor a 30. En la que sea platicúrtica nos referimos a la forma que toma la campana gaussiana, más estrechita o más achatada. ¿Ok? Cuando los grados de libertad suficientes, ya. Y la desviación estándar de la distribución de T depende de un parámetro denominado grados de libertad que nosotros ya lo vimos en algún momento. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra prueba, acá están los grados de libertad y acá está el nivel de significancia, ¿cierto? Para 10 grados de libertad, ¿cierto? Y para una cola, es decir, alfa medio, 10 grados de libertad al 0,05%, tendríamos nuestro valor de 1,812. ¿Y por qué toma valores negativos? Porque es de dos colas. Pasa a la izquierda y a la derecha. Acá estaría nuestra media poblacional y este sería nuestro intervalo de la zona de aceptación. Y por este lado de acá, fuera de estos valores de T, sería el intervalo o la zona de rechazo. Entonces tenemos la posibilidad para comparar dos medias usando la prueba de T. Tenemos tres formas de calcularla. Primero, que las muestras sean independientes, es decir, dos muestras independientes, que sean dos muestras también correlacionadas, es decir, una T pareada, y que sea una muestra. ¿Ya? Muestras independientes, por ejemplo, medir en un lugar distinto del otro, y muestras correlacionadas podría ser, por ejemplo, dos cursos de un mismo batch o de una misma promoción. Hacer una evaluación en la respuesta de los estudiantes frente a los exámenes en tiempo para de la promoción 2018, ponte tú, en algún momento para algún ramo en particular. Mientras que una muestra independiente podría ser los alumnos frente al mismo test o frente a una prueba, pero para distintas carreras, por ejemplo, ICI y enfermería, supongamos. ¿Cómo se están comportando? Evidentemente no hay relación entre ellos. ¿Ok? Y una muestra es tener un set de datos, tener una media poblacional y tratar de que un valor cualquiera se ajuste a esa, si es parte de la población. Supongamos los estudiantes de ICI se demoran 20 minutos antes de responder sus pruebas y tomamos un valor cualquiera de 25 y si ese valor corresponde o no a un estudiante ICI, podría ser una de las preguntas. Acá están las formas de calcular el valor de T y hace referencia solamente a la muestra, al promedio de la muestra menos la media muestral, dividido por su desviación estándar, y en algunos casos podría ser con los grados de libertad
la desviación estándar acá es de la muestra y acá es de la población dividido por n-1. ¿Ya? Este es el número de muestras, esta es la desviación estándar. Tenemos acá un ejercicio que lo vamos a pasar para que avancemos al otro. Lo vamos a ver acá en este ejemplo Excel. Acá está la tabla de T, ¿ok? Tenemos niveles de significancia para 2 colas y para una cola. ¿Cuándo usamos 2 colas y una cola? Bastante sencillo, cuando cuando nosotros queremos probar que nuestras medias son iguales, ¿cierto? Si son iguales, es decir, si un promedio es igual al otro, nosotros vamos a tener para ambos lados de la cola la misma distribución. Mientras que cuando nosotros queremos comprobar si es mayor o es menor al promedio un dato cualquiera, o un elemento que nosotros queremos comparar, este se va a situar a la izquierda o a la derecha. Si es mayor será a la derecha y si es menor será a la izquierda. Por lo tanto es de una cola. ¿Ok? Acá tenemos los grados de libertad. Acá vamos a buscar el nivel de significancia dependiendo si es de una o dos colas. ¿Ok? Así que ahí lo vamos a revisar ahora en el ejercicio del Excel. Ya. Lo primero que podríamos hacer es primero revisar esto que está acá, lo que yo les comentaba. Si cuando usamos una cola o dos colas, ustedes la verdad que solamente esto es para que ustedes tengan el conocimiento, porque definitiva, bueno, cuando lo quieran aplicar van a tener que saber si es una prueba de una cola o dos colas, para tomar el valor de P, ¿cierto? Porque a veces viene y las salidas entregan si es de una o dos colas. Acá dice, si ustedes se dan cuenta, este es un análisis de prueba de T hecho con el Excel. Así que dice una cola o dos colas, y evidentemente si es una cola tiene un valor tanto, mientras que si es de dos colas tiene otro valor. ¿Ok? Y podrían estar cometiendo algún error, porque, bueno, en este caso ninguno de los dos, porque el P es mayor a 0,05, pero si están cerca del límite de rechazo, podrían estar cometiendo un error. ¿Ok? Entonces, cuando nuestras medias son iguales, nuestro H0 es que nuestras medias son iguales, o son distintas, ¿cierto? En el caso de la hipótesis alternativa usamos dos colas. Y acá cuando queremos ver que nuestra hipótesis nula sigue siendo nuestra hipótesis nula, claro, sigue siendo la misma, H0 sigue siendo la misma en todos los casos. Pero nuestra hipótesis alternativa es que una de las medias es menor que la otra, o la que estamos poniendo a prueba es menor que la que estamos contrastando, o es mayor. Ok, entonces nosotros acá, por ejemplo, tenemos esto, tenemos una media poblacional con un N, ¿cierto? Y tenemos además un valor de la media del muestreo para 11 casos con una desviación estándar de 1,78, y podemos calcular el valor de T usando esta fórmula, ¿cierto? Y ¿qué es lo que vamos a buscar acá? Nosotros vamos a buscar, acá está el T calculado, ¿ok? Usamos el T calculado de abajo porque tenemos los datos, usamos este, y calculamos el valor de T, menos 2,79, ¿ok? Y luego vamos a la tabla, tenemos nuestro valor de T calculado, pero ahora por tabla vamos a ir utilizando 11 grados de libertad, porque eran 12 los datos, 11 grados de libertad, y vamos a ver dónde cae ese 2,79, 18, 11 grados de libertad. Acá, evidentemente, ¿cierto? 2,718 estaría por este lado. Es de dos colas porque estamos diciendo que estos son iguales. ¿Ok? Vamos a utilizar que son de dos colas. Acá está nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Entonces tenemos un valor de 2,79 y nosotros nos damos cuenta que con 11 grados de libertad, un valor de 2,70 y algo, lo vamos a encontrar acá, es decir, al 0,02.
Eso sería 2, por tabla. Nosotros tendríamos entonces que el valor de t con 11 grados de libertad y con 0,02 grados de libertad, encontramos un valor de 2,7. Si nosotros hablamos de 0,05, el valor de tabla es de 2,2, ¿cierto? O sea, nuestro promedio, acá lo que tendríamos que hacer es rechazar H0, puesto que nuestro valor se encuentra bastante más a la derecha. Acá tenemos un error del 20%. O sea, a ver, sí, tendríamos un alfa de 0,02. ¿Ok? Entonces nosotros rechazamos H0. Al rechazar H0 decimos que tendríamos que el promedio, ese 41,5, es distinto del promedio de la población. Es decir, ese 41,5 es distinto de 43. ¿Ok? Otro ejemplo es, por ejemplo, las notas de algo entre los alumnos de ICE y Ingeniería Comercial, ¿cierto? Se mostraron 10 alumnos, se tomaron notas y tenemos los promedios entre ellos, la varianza, los grados o sea, la desviación estándar y el n. Aplicamos esta fórmula, porque está dado por fórmulas, para establecer la varianza muestral y el valor de t. Y tenemos una prueba de 2 colas diciendo que los promedios de los alumnos de ICE y de Ingeniería Comercial son iguales. En este caso ICE tiene un promedio de 5,4 y Comercial tiene 5,2, ¿cierto? Más sus otros valores. Aplicando esta ecuación nosotros tenemos esa fórmula que nos sirve para insertarlas. Primero, el primer valor que tenemos que obtener es esto, porque acá lo insertamos, ¿ok? Y luego acá arriba también. Las medias están acá arriba para calcular el valor de t por tabla. Entonces, al aplicar la fórmula, nosotros encontramos el valor de t por tabla. Este es el valor de t por tabla calculado, utilizando estos datos, insisto. Sigma cuadrado está acá abajo y acá arriba está sigma, así que lo utilizamos. ¿Ok? Calculamos el valor de tabla, que esto, la verdad es que son 2 clics en el software y se va. Los grados de libertad, nosotros tenemos 20, a cada uno tenemos que restarle 1 porque es n-1, o acá también está la fórmula, n1 más n2 menos 2, porque son 2 muestras. Los grados de libertad siguen siendo 18, van a ser 18, el alfa de 0,05, entonces nos vamos a nuestro valor de tabla con 18 grados de libertad, 2 colas, porque estamos haciendo estamos tomando esa hipótesis, ¿ok? Y al tomar esas dos hipótesis, eso, y al 95%, o al 0,05, nos da que 2,1. Ahí estaría el valor de 2,1. ¿Ok? Entonces, nuestros 2,1, ¿qué es lo que nos está diciendo en definitiva? Que nuestros valores, ¿cierto? Los valores que tenemos una probabilidad bastante alta y no podemos rechazar H0. ¿En qué sentido? Nosotros acá, esto fue hecho con el Excel, me imagino que después ustedes lo van a resolver. Tenemos el valor de t, o sea, el valor de p para 2 colas. Si ustedes se dan cuenta, el valor del estadístico t es 0,47, que es el mismo que nos dio acá arriba, ¿cierto? Exactamente el mismo. Esto está hecho por el Excel, acá está hecho paso a paso, ¿ya? Con 18 grados de libertad, los mismos 18 grados de libertad, acá están los promedios y la varianza y todo eso. Y ahora tenemos que establecer el valor para una cola o para 2 colas. En este caso era de 2 colas de 0,64, un valor de P mayor a 0,05, por lo tanto no existe suficiente evidencia para rechazar H0. ¿Ya? Y después lo transforman en intervalo, ustedes se van a dar cuenta que el valor está bastante más a la izquierda de lo que debiera ser. Entonces, nosotros acá para 2 colas estimamos un valor de 0,64. ¿Ya? El valor de P, acá nosotros no tenemos la probabilidad asociada.
pero sí tenemos el parámetro, o mejor dicho, el intervalo de confianza. Y ahí vamos a nosotros a establecer qué tan lejos o qué tan cerca anduvimos. ¿Ya? Si tenemos un t calculado de 0,47 y el t de 2 colas nos dio 2, y algo, es harta la distancia entre ellos. ¿Ok? Si esto lo llevamos, insisto, a los estadísticos o a los datos por un software, rápidamente tenemos el valor crítico, ¿cierto? O el límite superior e inferior, donde se podría encontrar. Y eso tiene una probabilidad asociada del 0,64%, es decir, estamos y no podemos rechazar H0, por lo tanto podemos decir que son iguales los promedios. ¿Ok? Eso sería por hoy. No sé si tienen alguna duda. No es tan fácil de digerir porque la verdad es que no es un poco complejo esto teórico. Es más entretenido cuando lo hacen con el software. Funciona más simpático, pero hay cosas que van a tener que entender porque si no es como una caja vacía nomás. Consulta, chiquillos. La diferencia entre una cola y 2 colas. Una cola y 2 colas. Ok. Nosotros vamos a aplicar una cola, o sea, partamos por 2 colas. Cuando nosotros hacemos que tenemos 2 promedios o 2 medias, ¿cierto? Y nuestras medias, nuestro H0 siempre va a ser que las medias son iguales. ¿Ok? Y nuestro H1 va a decir que son distintas. Es decir, estamos probando que son iguales y si no, su complemento sería que son distintas. Ahí sería la aplicación de una prueba de hipótesis de 2 colas. En el caso que yo quisiera decir que el promedio es mayor o menor, yo tendría que aplicar una o dos, o sea, una prueba de hipótesis de una cola. Si ustedes se dan cuenta, insisto, están viendo el Excel, ¿verdad? ¿Están viendo el Excel? Sí, profe. Ya, dale. Mira. Si ustedes se dan cuenta, la prueba de hipótesis para una o dos colas, el H sub 0 o la hipótesis nula es la misma. ¿Se fijan? Mu igual a mu sub 0 en ambas. En las tres son iguales. ¿Dónde cambia? Es el H1, la alternativa. Acá está diciendo que son distintas, por lo tanto es dos colas. Está diciendo que A y B, A igual a B o A distinto de B. Acá lo que se está diciendo es que tienen la misma hipótesis, A igual a B, arriba. Pero acá te están diciendo A mayor que B o A menor que B. No sé si se entiende, es como que yo te dijera si el promedio acá es 7, ¿cierto? Todos tienen el mismo promedio. Yo lo único que estoy diciendo acá es que este promedio es distinto de 7. ¿Sí? Es decir, el promedio es igual, que tienes dos grupos, ¿cierto? Tienes dos grupos que tienen promedios. Supongamos, estamos diciendo que estos dos promedios son iguales. Mi hipótesis alternativa es que son distintos. Acá yo lo que tendría que decir es que o el 6,5 es menor o mayor que el 7. Evidentemente en este caso yo tendría que probar que es menor, significativamente menor que el 7. Y me tendría que quedar en este lado para una prueba de una cola. En una cola tienes dos posibilidades, pues, que es mayor o es menor, no tenéis otra posibilidad. Y en este caso el 6,5 no va a ser nunca mayor. O podría decir que el 7 es mayor que 6,5 o que 6,5 es menor que 7. Y en ese caso te va a plantear una hipótesis, una prueba de hipótesis de una cola. No sé si se entiende. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda, chiquillos? El profesor de los errores tipo 1 y tipo 2 es cuando uno se equivoca al Al tomar asumir la algo. decisión. Sí, al tomar la decisión tú te estás equivocando. ¿Ya? ¿Dónde está esto? Claro, el error tipo 1, tipo 2 es el error que tú podrías cometer al tomar la decisión. Y la decisión la puedes cometer porque primero no haces ninguna inferencia estadística, es decir, tomas algo que, aparentemente 0,2
de diferencia, como en el ejemplo del promedio de las notas entre los chicos Easy y los chicos de ingeniería comercial, uno que tenía 5.4 y el otro que tenía 5.2, parece que fueran distintos. ¿Ya? Entonces tú dices, ya, sí son distintos, porque es como antes en el curso, no sé, pues me imagino los profesores, mi curso tiene mejores notas que el tuyo, qué sé yo, y se sacan pica, qué sé yo, cómo será. Pero a lo que voy yo es que, tú podrías, por ejemplo, llevémoslo al terreno más simplón. Tú quieres contratar un goleador y tienes un goleador que te hace 10 goles por temporada. ¿Ok? Hace 10 goles, pero con una desviación estándar de más o menos 5 goles. ¿Sí? Y tienes otro goleador que te hace 8 goles, pero con una desviación de estándar más o menos 1. Entonces uno podría tomar una decisión errónea en decir, me quedo con el que hace más goles. Sí, pero él hace 10 goles, pero también puede llegar a hacer 5 goles solamente, como te podría hacer 15. Entonces tú dices, ya me quedo con ese que es súper variable, que hace variaciones tremendas de entre una temporada y otra, o alguien que me hace 8 goles, 8, 9 goles en el peor de los casos, o 7 goles en el peor de los casos por temporada. Entonces ahí tú estarías tomando una decisión sin tener un análisis. ¿Ok? Y eso podría llevarte a un error tipo 1 o tipo 2. Ahora, cuando tú tienes datos, ¿cierto? Y no sabes, por ejemplo, aplicas una prueba de una cola cuando es de 2 colas y el valor de P está cerca de la zona de rechazo. Zona de rechazo me refiero a 0,048, que es, si lo quieres aproximar es 0,05, por lo tanto no podría rechazarlo, pero hay algunos que lo aceptan. ¿Te fijas? Entonces te podrías equivocar en tomar mal el valor en usar mal si es una o dos colas, por ejemplo, o podrías tomar mal y establecer mal el valor de P, o usar mal un estadígrafo, y eso te podría ayudar a cometer otro error de ese tipo. ¿Ok? Pero lo importante es que cuando tu hipótesis es verdadera y se rechaza, tú estás cometiendo un error tipo 1. Es decir, que hay un error asociado o hay una probabilidad de cometer algún error. ¿Sí? En los otros casos es que las decisiones están siendo correctas cuando son H0 aceptada y es verdadera, o cuando se rechaza y es falsa. Eso es seguro. El problema es que lo importante es no cometer el error tipo 2, que es un poco más complejo. ¿Ok? No sé si tienen más dudas. No sé. Si no tienen más dudas, chiquillos, dejo de grabar para... déjenme terminar de grabar un momentito.